Saludos. En este vídeo vamos a hacer una mirada al trasfondo económico y del intercambio comercial de Puerto Rico de una economía de monocultivo a la mano de obra intensiva, primera parte de 1800 al 1940. Bajo la dominación española, el desarrollo del comercio exterior de Puerto Rico experimenta una evolución vinculada a una serie de reformas que liberalizaron el comercio exterior de sus colonias en el Caribe. La Cédula de Gracias de 1815 y que estuvo vigente hasta el 1836, podríamos decir que fue una de las primeras legislaciones de liberalización comercial instaurada en la isla, pues acabó con el exclusivismo comercial entre Puerto Rico y su metrópoli y dio apertura al comercio exterior de esta isla con otros países e islas vecinas, salvo la imposición de ciertos aranceles. Así, vemos cómo a partir de 1826 los puertos de Mayagüez y Ponce ya habían desplazado a San Juan como el principal puerto exportador de Puerto Rico. A la cédula se debe también la instauración de una clase empresarial forjada en sus inicios por inmigrantes europeos, en su mayoría con capital y experiencia como comerciantes, quienes impulsaron el comercio exterior insular con las exportaciones de insumos y monocultivos agrícolas altamente demandados en la época por estas metrópolis. Esta producción estimuló el desarrollo de haciendas dedicadas al cultivo de estas siembras, el establecimiento de estas casas comerciales, producción de moneda de cambio para la compra y venta de mercancías para los jornaleros y obreros de las grandes haciendas y centrales azucareras y la formación de una clase productora criolla que llegó a controlar el proceso productivo de la isla. Dichas medidas acercaron a Puerto Rico a una economía internacional, en la que serviría de productor de monocultivos, en especial azúcar y café, para el mercado internacional dominado por las potencias europeas. Otro efecto de la cédula es que sirvió como contrapeso para evitar la pérdida de ingresos a través de la generalizada práctica de contrabando como mecanismo informal de comercio. Según Fernando Picó, 1986, la hegemonía del comercio de contrabando se debía a la exclusividad de comercializar solamente con España, cuyos buques venían repletos de la misma mercancía, que los habitantes en Puerto Rico podían acceder más barata con los comerciantes ingleses y americanos, e inclusive franceses. Los comerciantes ingleses, por ejemplo, buscando ganado, madera y víveres para las islas de Barbados, Antigua, Nevis y otras islas del Caribe oriental, pagaban mejor y traían mercancía más barata y variada a los puertos de la costa sur. Al liberalizar el comercio con otros países, incluyendo Estados Unidos, la cédula fomentó la entrada de capitales y herramientas extranjeras al proveer un dispositivo para legitimar el domicilio de estos inmigrantes europeos con el privilegio adicional de facilitarles la concesión de terrenos y la exoneración del pago de impuestos por un periodo de 5 años con el mecanismo de poder repatriar sus capitales generados de sus operaciones comerciales en la isla a su país de origen. Como la cédula reducía significativamente los ingresos por concepto de aduanas, el gobierno estructuró un sistema impositivo con el objetivo de suplir las necesidades del erario con el producto de un impuesto directo, conocido como subsidio. No obstante, esta medida no logró los resultados esperados a largo plazo, pues los productores, quienes con la medida eran los que acababan compensando al Estado por los privilegios concedidos a los comerciantes y a los inmigrantes,
Finalmente, estos pasaban de una forma u otra ese impuesto a sus obreros, en su mayoría jornaleros. ¿Cómo lo pasaban? Otorgándoles créditos, endeudando su salario, embargando, siempre estaba en un ciclo, insertaban a ese obrero en un ciclo de endeudamiento que era muy difícil salir y que pagaban con sus cosechas o, ¿verdad?, a través del embargo de sus cosechas o del endeudamiento del propio salario. Así, el periodo de 1823 a 1868 estuvo marcado por la proliferación de comerciantes, empresarios criollos y extranjeros que establecían su negocio alrededor de los tres productos principales de exportación: azúcar, café y tabaco. Las casas comerciales y bancos florecen en las principales ciudades, San Juan, Ponce, Mayagüez y Arecibo, y que compiten para suplir y mercadear los principales bienes de importación y exportación. Estas casas comerciales articulan sistemas de crédito y de refracción que hacen posible el comercio en menos escala, los minoristas, que proliferan en pueblos y campos. Estos negocios los vemos que se localizan básicamente en las calles principales del centro de los pueblos y ciudades, así como en los puntos en las carreteras principales de barrios y campos. En 1857, una reforma monetaria reemplaza el peso macuquino que había introducido como moneda provincial dividida en pesos y centavos, pero que nunca alcanzó a satisfacer las necesidades del comercio. Así, el préstamo como el fiao se formaliza como mecanismo de pago en paralelo con el comercio en Puerto Rico. Es decir, la práctica de tomar prestado para luego liquidarlo cuando se recoge la cosecha, cuando se pagan los sueldos atrasados o cuando se salda el pagaré, explica el infructuoso de la reforma y la instauración, con mucha astucia, de un sistema que subyugaba al obrero, al fiao, y al comerciante minorista, al mayorista, y el mayorista al productor. Un encadenamiento que explica la cultura de endeudamiento continuo en la isla mediante el crédito mientras se dificultaba el ahorro. En 1868, Puerto Rico figuraba como el exportador de azúcar morena y sus ventas, que se habían despuntado desde las últimas 3 décadas del siglo XIX, experimentó serias crisis por el cambio en la estructura y preferencias del consumidor en el mercado internacional. Ese de consumidor es el europeo. Quienes lograban liderar el mercado mundial del azúcar eran grandes empresarios o hacendados que controlaban todo el proceso productivo, lo que permitía abaratar costos y ser competitivos a nivel mundial. Por otro lado, el mercado prefería azúcar blanca, refinada, a base de caña o de remolacha, lo que instó la entrada de grandes compañías productoras europeas en este mercado. Por consiguiente, los precios del azúcar monera en Puerto Rico se estancaron. Los vaivenes en los precios, la sequía y la guerra tarifaria entre España y Estados Unidos sacaron a muchos productores azucareros del juego. Se fueron a la quiebra, se concentraron a producir otros bienes o se encaminaron a otras actividades comerciales. Después de haber alcanzado su máxima exportación en 1878, para el 1890 el azúcar dejó de jugar un papel prioritario en la composición de las exportaciones de la isla, mientras el café despunta como actividad comercial internacional. Diferentes elementos fomentan el auge de la producción del café para la exportación. Mientras los ingleses permanecieron fieles a su bebida imperial, el té, el resto de Europa adoptó el café como su bebida no alcohólica preferida. Mano de obra barata, en la montaña, grandes extensiones de terrenos, aptos para el cultivo, accesibilidad de crédito por las casas comerciales
y los precios internacionales que se estaba pagando al grano se añaden a los elementos que posicionan el café en el comercio exterior de Puerto Rico en esta época. Sin embargo, poco antes de que Puerto Rico pasara como botín de guerra a manos de los Estados Unidos, en 1898 el financiamiento de las producciones destinadas a la exportación estaba ligada a los jugadores del mercado. Los comerciantes extendían crédito por mercancías y de esa manera obligaba a los productores a entregarles sus cosechas como pago. De esta misma manera, los comerciantes quedaban comprometidos con sus proveedores en Europa y Estados Unidos. La falta de bancos y de moneda de intercambio comercial debido a las relaciones de dependencia que tenían las colonias con sus metrópolis y la poca conexión que existía entre el financiamiento y el mercadeo, la producción quedaba atada a las exigencias inmediatas de la demanda internacional. La inversión en tecnología para la mecanización e innovación, lamentablemente, quedó subordinada a la necesidad de liquidar cuentas a plazos más inmediatos. Bajo la autoridad de los Estados Unidos, la composición y el destino del comercio exterior experimenta unos cambios. La azúcar morena como producto de exportación había sido desplazada por la azúcar blanca refinada. Con la llegada de los estadounidenses, el azúcar blanca viene a despuntar como el producto líder, desplazando al café en la composición de las exportaciones de Puerto Rico entre 1901 a 1929. Según la investigación del doctor Ángel Ruiz Mercado 2010, estos cambios fundamentales en el comercio exterior se deben a las inversiones de capital norteamericano inyectados en Puerto Rico, la inclusión de Puerto Rico en el sistema tarifario de los Estados Unidos y la aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje que se discutirán en otro video. Esta inclusión tuvo sus ventajas y desventajas. Podríamos decir que una de las ventajas fue el gran aumento que experimentaron nuestras exportaciones de azúcar refinada blanca hacia los Estados Unidos, siendo dominada por productos agrícolas, siendo más importante obviamente el azúcar refinada, cuya producción estaba dominada en más de un 50%, pero por intereses absentistas, en especial 4 grandes compañías azucareras incorporadas en los Estados Unidos, cuyas ganancias y dividendos eran repartidos a sus accionistas no residentes en la isla de Puerto Rico. La tabla 5, aquí a continuación, obtenida del artículo de Ruiz Mercado 2010, muestra claramente cómo cambió la importancia relativa de los productos que la isla comenzó a exportar después de la dominación norteamericana o bajo la dominación norteamericana. Las exportaciones de azúcar, 50% de las exportaciones totales, tabaco y de insumos de manufacturas como la melaza que vemos marcado aquí, componían las exportaciones destinadas en un 93,5% hacia los Estados Unidos. El café perdió importancia comercial porque al Puerto Rico pasar al sistema tarifario norteamericano, este producto no era protegido porque no se producía en el continente. De igual modo, las importaciones experimentaron un crecimiento significativo en ese periodo, siendo el 30% compuesto por los alimentos, como observamos en la tabla anterior. Esto refleja un cambio trascendental en el comercio exterior de Puerto Rico, dominado por exportaciones de compañías norteamericanas que se establecieron en la isla de capital extranjero. Se estima que 2/3 partes de las acciones de las corporaciones azucareras y casi todas las de la industria tabacalera estaban en manos de inversionistas absentistas que no residían en la isla de Puerto Rico. Ya para el 1930, Puerto Rico tenía una economía basada en importar todo lo que consume y exportar lo poco que se producía. Como vemos, ¿verdad? En esta tabla, entre 1930 y 1940,
Puerto Rico experimenta dos déficits en su balanza comercial, que se deben básicamente por los aumentos de precios en las importaciones, lo que aumentó el valor de las importaciones. Y en la Segunda Guerra Mundial, la imposición de un control más estricto sobre el precio del azúcar refinada, producto de principal importancia en nuestras exportaciones, como observamos aquí en la tabla 8. Las importaciones de Puerto Rico para el año 1939-40 eran equivalentes al 47% de su ingreso neto, mientras que las exportaciones eran alrededor del 40% del ingreso total de la isla. Los datos para los Estados Unidos eran 3.2% y 3.4% respectivamente. ¿Qué nos dice eso? Nos demuestra que hay una vulnerabilidad de la isla, una economía foránea que es vulnerable y dependiente a una economía foránea cuyas políticas no necesariamente se enfocaban en el crecimiento endógeno y autosuficiente del territorio. La tabla nos muestra cómo la importancia de la industria del café sigue su tendencia decreciente, siendo, ¿verdad? Decreciente, ya iniciada a partir del cambio de soberanía. Asimismo, el azúcar sigue su tendencia creciente, siendo responsable del 62% del total de las exportaciones para el año 1940, comparada con el 26% que fue para el 1895 y 55 para el 1930. Otros cambios importantes que se observan es el surgimiento de la industria del ron, de la elaboración del ron, del alcohol y del trabajo de la aguja, la industria intensiva en mano de obra que comienza en paralelo a la industria del monocultivo del azúcar y del tabaco a desarrollarse. En los albores de 1940, el escenario es el siguiente. La isla sigue importando gran parte de los productos de nuestra mesa alimenticios y casi todos los productos manufacturados, maquinaria y equipo. La industria azucarera despunta en detrimento del café, actividad económica de la altura que vino a ser sustituida por un cultivo especial cuyo mercado mundial estaba en florecimiento, la citrus medica o sidra, cítrico muy parecido al limón que se convirtió en la actividad económica pujante de carácter comercial en la zona cafetalera y que posicionó a Puerto Rico en Europa como líder en los años venideros después del 40, en el 50, 60 y 70. Dentro de este escenario tenemos que encarecen los precios a los productos importados y exportados por la obligación de tener que comprar en uno de los mercados más caros del mundo en aquella época y todavía, y transportar nuestras mercancías por las leyes de cabotaje en una de las marinas mercantes más caras del mundo. Este escenario económico se conoce como el primer ciclo industrial absentista, ya que los grandes flujos de capital, producto de la producción local, van directamente al extranjero. Hoy día es lo que sucede con el ciclo de muchos mayoristas mundiales con operaciones en Puerto Rico, cuyas ganancias acumuladas en el día a la medianoche son repatriadas a sus centrales ubicadas en el extranjero, sea dentro y fuera de los Estados Unidos. Las décadas subsiguientes se caracterizan por la implementación de un modelo de desarrollo económico basado en la mano de obra intensiva bajo la operación manos a la obra, que se estudiará en otro video. Gracias.